Hace mucho tiempo las mujeres venimos peleando por nuestros derechos y porque se nos reconozca el espacio que tenemos que tener en la sociedad. A pesar de unos innegables avances en materia de participación política y de liderazgo en ese campo, los datos muestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo y que premisas como la paridad de género en la política pues está aún lejos de ser alcanzada. Miren las cifras que tiene ONU Mujeres en su último informe. Al 10 de enero del 2024 hay 26 países donde 28 mujeres se desempeñan como jefes de Estado o de gobierno. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará sino en 130 años. Oigan este dato también, solo 15 países están presididos por una jefa de Estado y 16 países tienen jefas de gobierno. Y en materia de representación en cargos públicos, según datos recopilados por primera vez por ONU Mujeres, se muestra que al 1 de enero del 2023 las mujeres representan solo el 22.8% de miembros de gabinete dirigiendo ministerios que lideran un área política. Y solo hay 13 países en los que las mujeres ocupan el 50% o más de los puestos de ministras del gabinete que dirigen áreas políticas. Y únicamente el 26.6% de los escaños parlamentarios nacionales están ocupados por mujeres en el mundo, un porcentaje que aumentó desde el 11% registrado en 1995. Solo 6 países tienen un 50% o más de mujeres en el parlamento en cámaras bajas o parlamentos unicamerales. Ruanda, que tiene el 61%, Cuba, que tiene el 53%, Nicaragua, que tiene el 52%, Nueva Zelanda, que tiene el 50%, Emiratos Árabes Unidos, óiganme bien, el 50%, y México, que tiene también el 50%. Ese país también es hoy protagonista de un nuevo escenario que demuestra que las mujeres están haciendo más presencia en la política. También en ese país está sucediendo un hecho que nunca había ocurrido en México, donde hay un movimiento feminista muy fuerte. Y es que por primera vez las candidatas más opcionadas para llegar a la presidencia de México son 2 mujeres, en unas elecciones que van a estar llenas de emoción y de novedades que se van a celebrar en junio de este año. La primera de ellas es Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la Ciudad de México, la primera mujer en ocupar ese cargo, una científica que entró a la política de la mano del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Según las encuestas, es la candidata más opcionada porque además se está beneficiando de la alta aprobación con que deja el poder Andrés Manuel López Obrador. Fue de hecho su secretaria de Medio Ambiente en el año 2000, cuando López Obrador fue alcalde de Ciudad de México. Desde entonces se creó una estrecha relación entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. Ella lo acompañó en sus 3 campañas políticas hacia la presidencia, hasta 2018, cuando finalmente López Obrador fue elegido presidente. Y ella, Claudia Sheinbaum, alcaldesa de la Ciudad de México. Y su votación fue arrolladora. La alcaldía en Ciudad de México catapultó su aspiración presidencial y es hoy la candidata del partido Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quiero decirles algo para culminar. Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones. Vamos a ganar las senadurías
Vamos a ganar las gubernaturas. Y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. ¡Que viva Morena! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! La otra candidata es Xochitl Gálvez, una candidata de ancestros indígenas. Ella, a diferencia de Claudia Sheinbaum, viene de la clase popular mexicana y se costeó sus estudios vendiendo gelatinas en el mercado del pueblo donde vivía. Posteriormente ingresó a la carrera de Ingeniería en Computación en la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Y a partir del 2000 comenzó su vertiginosa trayectoria política, siempre de la mano del PAN, un partido con historia de vieja data y que se había convertido siempre en el gran opositor del México priista, un partido que duró casi que 90 años en el poder. Cuando el PRI fue derrotado, el PAN llega al poder con Vicente Fox en 1997. Es, hasta el sol de hoy, la segunda fuerza política nacional. Después de la coalición de izquierda, de centro izquierda, que lidera el actual presidente de México, Manuel López Obrador. Así que hoy, aquí les pido a todos una sola cosa. Luchemos con valor para enfrentar lo que viene. Una elección injusta y dispareja, con todo el poder, con todo el dinero del Estado en nuestra contra. Ellos tendrán millones, pero nosotros tenemos millones de corazones. Tengan la certeza. Si nosotros en Colombia nos comparamos con lo que sucede en México en materia de representación de las mujeres en cargos públicos, pues hay que decir que estamos mucho más atrás. Mientras en México, más del 50% de los miembros del legislativo son mujeres, en Colombia ese porcentaje no llega ni al 30%. Mientras en México hay una política de paridad en los cargos públicos, es decir, 50-50, en Colombia todavía estamos peleando porque se cumpla la ley de cuotas, que dispone que por lo menos el 30% de los altos cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres. Y mientras en México se abre la posibilidad que por primera vez asuma el poder una mujer como presidenta de ese país, en virtud de que las dos candidatas más opcionadas son dos mujeres muy reconocidas, aquí en Colombia las fotos de los debates siguen siendo dominados por hombres. Basta recordar lo que sucedió en las elecciones a la alcaldía de Bogotá, cuando se presentaron 8 candidatos hombres. No hubo ni una sola mujer. Y tal como van las cosas, es muy probable que para el 2026 la participación de las mujeres también sea muy exigua y corra solamente por cuenta de la exalcaldesa Claudia López, que es una candidata que pues ya está en el partidor. Hoy era el día de las niñas. Hoy era el día de los jóvenes. Hoy era el día de las mujeres. Este podcast, que hace parte de la serie Democracia a Fondo que estamos haciendo con Luminate, busca hablar sobre qué está pasando precisamente en materia de representación de las mujeres en los altos cargos en América Latina. Y cómo hay países como México que están rompiendo paradigmas. Y cómo hay países como Colombia
que estamos ahí chupando rueda. Mónica Tapia nos acompaña desde Ciudad de México. Ella es egresada del Colegio de México, de la Universidad de Oxford y de la London School of Economics. Ha cofundado muchas organizaciones de la sociedad civil y ha sido varias veces funcionaria pública en el gobierno federal y local de su país. Mónica es cofundadora y coordinadora estratégica de AUNA, una plataforma que impulsa nuevas representaciones políticas con liderazgos de mujeres. Mónica nos explica aquí en A Fondo cómo todo lo que está sucediendo en México hoy en materia de participación de las mujeres en cargos públicos tiene que ver con el hecho de que años atrás el movimiento feminista de todos los partidos en México decidió salir de la ley de cuotas, que hablaba del 20 o del 30% de mujeres en los altos cargos, a plantear la paridad. Y la paridad se volvió la norma. Sí, creo que lo que primero habría que ver es la paridad. O sea, esto de tener dos mujeres tiene que ver con las reformas de paridad reformas constitucionales de paridad de 2019. Realmente empieza en los partidos con cuotas de 20%, 30%, lo que ahorita en América, digamos, es normal, pero en 2019 se impulsa justamente a tener paridad, es decir, 50-50, y no solo paridad en cargos de elección y en todos los niveles, o sea, municipal, estatal y federal, sino también en los gabinetes, es decir, cualquier ejecutivo que llegue debe de prestar sus gabinetes, la mitad mujeres, la mitad hombres, y en el Poder Judicial también. Está impulsándose todavía el tema de paridad en otros espacios, por ejemplo, en los organismos autónomos, en las universidades, y a mí algo que me gusta muchísimo en los órganos agrarios. O sea, México tiene esto que le llamamos el ejido, el comisariado ejidal, que es como lo más local, la autoridad agraria más rural, tradicional, y se están buscando muchas mujeres el hecho de que también haya paridad, es decir, que un año un cargo se ha ocupado una vez por una mujer y el siguiente un hombre y después de un hombre una mujer, o sea, alternado. Y la paridad constitucional, que es a nivel constitucional, ha sido acompañada por una serie de lineamientos muy profundos, de mucha filigrana institucional, sobre cómo se arman las listas, cómo se armen esto que se llaman los bloques de competitividad, que quiere decir que los partidos no pongan a las mujeres en los últimos lugares y donde no ganan, sino sí, donde ganan, ahí también tiene que haber paridad. Y una serie, digamos, de sentencias desde el Tribunal Electoral que ha hecho, pues eso, que las mujeres estén presentes en los congresos locales. Prácticamente entre el 50 y 60% de los congresos locales tienen mujeres. En el Senado hay 50% de mujeres, 51 incluso, y en el Congreso Federal también. Y por primera vez empieza a haber muchísimas mujeres gobernadoras, o sea, de 32 estados tenemos ahorita 7, pero con la siguiente elección en julio tendremos pues por lo menos otras 5 o 4 más. Entonces no solo, o sea, lo que quiero decir es no solo las candidatas presidentas, sino a nivel de los ejecutivos, de los legislativos. Donde está todavía faltando mucho es a nivel municipal, pero viene una ola muy fuerte de mujeres en lo municipal. Mónica explica también aquí en A Fondo cómo esta decisión de plantear la paridad fue una decisión que se tomó en una bancada de mujeres integrada por todos los partidos en México. Todos los partidos, pero también déjame decirte que eso es, pues, digamos, de los liderazgos de mujeres y del feminismo de segunda ola, o sea, ni siquiera, o sea, ahorita estamos ya en la tercera o la cuarta, sí, pero de esta segunda ola, digamos, de los 60s y 70s, esas mujeres decidieron en algún momento entrar en política
y lo mejor de todo es que fueron hablando con mujeres dentro de todos los partidos para que se armara una especie de bancada feminista de facto, lo quiero decir así, y se llegaron a acuerdos entre distintos partidos para impulsar estos temas de paridad, incluso de presupuesto etiquetado con perspectiva de género, que ahora no funciona mucho, pero que institucionalmente está ahí, y que lo lograron mujeres del PRI, del PAN, del PRD. En ese entonces no existía Morena, pero ahorita sí. También muchas de ellas están en Morena, y liderazgos también muy, pues no, conciliadores, colaborativos, de ver esto de una forma como muy sistémica. Incluso había muchas diferencias, por ejemplo, con las mujeres del PAN, de la derecha, y decían, bueno, nos ponemos de acuerdo en esto, mínimo que sí estamos de acuerdo, y las demás agendas, aborto, derechos reproductivos, otros temas, no vamos a entrar ahí a verlo, pero en que es la representación y los derechos políticos de las mujeres, sí. Y ellas fueron las que impulsaron todos estos avances en cuotas, y algo que también es excepcional, pero fruto de todo esto, es que nuestras autoridades electorales, que están formadas por colegiados, también tenemos ahí a la mitad de ellas son mujeres, y en estos momentos también el Instituto Nacional Electoral es presidido por una mujer, y la Suprema Corte es presidido por una mujer. Entonces el escenario está lleno de mujeres, sí, en estos sentidos, sí. En estos cargos. Ahora, hablando de machismo, ahí siguen todos los demás temas, ¿no? O sea, ayer fui a un evento de las cámaras empresariales y la foto es todos hombres. No hay ni una mujer en ningún tema de las cámaras empresariales. Entonces, en la política estamos llenas de estos cargos de mujeres, pero pues en otros sectores para nada, ¿no? Está también con nosotros aquí Sara Tufano, socióloga de la Universidad de París y magíster en sociología de la Universidad de Sao Paulo. Ella acaba de escribir el libro Colombia, una herida que nos cierra, en el que analiza y compara los procesos de paz en los años 80. Sara Tufano se define ella misma como una feminista de izquierda, que además votó por Gustavo Petro. Para Sara es evidente que Colombia va muy atrás de lo que ha hecho México en materia de la lucha de las mujeres por tener una paridad en los altos cargos del poder. Ella explica el caso colombiano. Bueno, yo creo que la principal diferencia es que Colombia implementa esa ley de cuotas de manera mucho más tardía con respecto a los otros países de América Latina, ¿no? El primero fue Argentina en 1991, mientras en ese año aquí se promulgaba la nueva Constitución, y a partir de esa nueva Constitución, donde se dice pues, que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, hay todo pues, una movilización feminista pues, que empieza a hablar de esos temas, de que haya más participación de las mujeres en política. Pero la ley de cuotas del 30% solo llega en el año 2000, con la ley 581 del 2000. Y además es, solamente el 30%, no es la paridad. Pero yo creo que es importante decir que, claro, sin este apoyo normativo de estas leyes, pues no tendríamos las mujeres que tenemos en el Congreso y en otros cargos públicos. Pero también es verdad que así como se hace la ley, también hay todo tipo de estrategias para que estas leyes no se cumplan, y sobre todo que estas leyes o la parte normativa tiene que apoyar unas transformaciones culturales y sociales que en Colombia no se han dado. Entonces, por ejemplo, la ley de cuotas o el hecho de que hubiera más participación de las mujeres fue bastante usada después del escándalo de parapolítica, porque llegaron muchas mujeres en estos partidos de derecha a reemplazar los hombres que estaban presos o tenían pues
procesos. Las mujeres esposas. Exacto. Entonces eran las esposas, las hijas, familiares de estos familiares, familiares de estos hombres. Y me parece interesante, aquí se puede comprobar que realmente la participación de las mujeres, en algunos casos como en este, no significa que nuestros derechos estén representados en ese espacio, sino que solamente están heredando un capital político, y así es como ellas llegan pues en el Congreso, en otros espacios pues de poder político. Y esa, digamos, ha sido una de mis críticas en la izquierda con el tema de la paridad. En Colombia realmente la primera vez que se habla de paridad se hizo en las pasadas elecciones al Congreso, cuando la coalición de izquierda de Gustavo Petro decidió presentar una lista del pacto histórico que fuera paritaria y que además fuera una lista cremallera, es decir, estuviera cerrada. Sin embargo, según Sara Tufano, esta experiencia, que si bien es cierto es la primera y es bienvenida, en la práctica tampoco ha servido para impulsar a las mujeres que quieren luchar por nuestros derechos. Aquí me parece muy interesante porque, claro, uno de los obstáculos con la ley de cuotas era, los partidos buscan, digamos, mujeres de relleno, porque claramente ellas no tienen el poder político, pero también las dejan al final de la lista, no están en los primeros puestos, no encabezan la lista. Entonces, de alguna forma, Gustavo Petro va más allá porque dice, no solamente tiene que haber paridad, sino que va a ser una lista cremallera. En algunos casos hay mujeres que encabezan la lista, pero ahí es donde vemos que, a mi modo de ver, uno de los mayores obstáculos para que las mujeres que llegan al poder no estén implementando una agenda que realmente favorezca a las mujeres, sobre todo en términos de violencia de género, tiene que ver con los partidos políticos. Es decir, nosotros como ciudadanos y ciudadanas lo que vemos son la punta del iceberg, o sea, las mujeres que ya han sido elegidas, pero no conocemos cómo fueron elegidas y cuáles fueron los mecanismos en los partidos políticos para elegirlas. Y en el caso pues de Gustavo Petro, yo como soy socióloga y de alguna forma ya he hecho como una etnografía en partidos políticos, porque ya he estado en varios y he estado en el Polo Democrático y fui yo misma precandidata al Senado por el Polo, pues yo entiendo cómo llegaron esas mujeres al Congreso y cómo se nos limitó, digamos, la participación política a otras mujeres. Y lo principal realmente es que uno tiene que ser leal a los hombres que te están impulsando. Ese es un obstáculo, como veíamos en el caso de la parapolítica. Mujeres que heredan el capital político de un hombre, entonces ellas no tienen realmente su propio capital político, ni identidad, ni las mujeres que están por fuera, digamos, del escenario electoral, miran a una mujer que está en el Congreso y dice, ella me representa, porque realmente no está adelantando pues una agenda realmente política. Entonces ya uno empieza a problematizar, y ya hay muchos estudios que problematizan eso, que es la instrumentalización de esta ley de cuotas o de esta paridad en la política electoral para que realmente el capital político, los hombres, se siga heredando y se siga reproduciendo. Entonces, en el caso pues colombiano, sabemos a partir pues de mi experiencia y de otras experiencias que, por ejemplo, de la violencia política de género dentro de los partidos no se habla, ¿sí? Y que es muy difícil adelantar procesos que prevengan los protocolos contra la violencia de género, que prevengan esos casos, porque en los partidos pues no se les da solución.
Habría que hacer un análisis etnográfico en los partidos de derecha, pero pues en los partidos de izquierda eso no se da. Habría que preguntarle a María Fernanda Cabal y Paloma Valencia qué sucede en casos de violencia de género en esos partidos. ¿Sí? Pero bueno, en el caso del Pacto Histórico, el Polo Democrático, la Colombia Humana, que son los que más conozco, mira, realmente los partidos políticos que son los principales actores políticos y que deberían impulsar a las mujeres para que lleguen a esos cargos, no lo hacen, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, del Polo vemos que son 5 senadores y hasta ahora eligieron a una mujer que también es cuota de Dusan, que es un hombre que tiene mucho poder dentro del partido todavía, así no está en el partido. Entonces, ahí hay un gran obstáculo dentro de los partidos políticos. Nosotros también teníamos una ley de paridad, digamos, que no se cumplía, o sea, muy parecido en los 90s, 2000, y a partir más o menos de 2005, 2010, se empieza a generar una serie de sentencias e impugnaciones, sobre todo por estos grupos feministas, y lo que logran a través de estas sentencias y de ciertos lineamientos del Tribunal Electoral es crear esto que yo le llamaba la filigrana. Entonces, sancionan a los partidos de manera que se cancelan elecciones, se anulan registros de candidaturas, se ponen multas muy altas a los partidos y entonces los partidos tienen que empezar a cumplir. Eso lo logran también el grupo feminista que litiga. Y me parece que entender solo la paridad a partir de su regulación, incluso hay mucha regulación incompleta, si uno nada más lee la ley electoral, lo que se ha creado es una serie de sentencias y de capacidad de litigio para que los partidos, pues ahora sí que se cumplan muchos de estos propósitos. El segundo tema es que también esto sucede igual en términos de no va acompañado de una transformación social y cultural aún, o hay como este desequilibrio de los cambios que nos gustaría ver, y por eso hablo de esto de las cámaras empresariales, o incluso mismo en las familias, en estos ámbitos muy tradicionales rurales. O sea, ahí no ha habido mucho cambio, ahí sigue el México machista profundo, pero hay una irrupción, sí, de estos movimientos feministas que yo siempre lo trabajo en términos de conversaciones privadas. O sea, de esta gran conversación pública, qué sucede en las familias, en los ámbitos agrarios y demás, donde están mujeres también cuestionando el poder, la autoridad, quién le toca, ¿no? O sea, eso, quién llega, cómo se ve, y creo que también esto de tener mujeres presidentas y candidatas es los estereotipos, cómo se rompen. Y que esto quiera decir, y nosotros lo decimos mucho esto, una cosa es el cargo, o sea, que lleguen mujeres al cargo, pero muchas veces tenemos todavía, en términos de estas paradojas, a las dirigencias partidistas completamente masculinizadas, completamente patriarcales, y se dan muchos de estos fenómenos de, claro, llegan las mujeres que son las primas, las sobrinas, las nueras, las hermanas, las viudas, muy sumisas, además, muy disciplinadas a lo que el patriarcado les está imponiendo. Sin embargo, es muy interesante también lo que pasa ya en el cargo, ¿no? O sea, si ellas tienen agencia y liderazgo para decir, ok, ya llegué yo, soy la presidenta municipal y tengo la autoridad, o no. O sea, se queda a veces hasta el esposo gobernando, ¿no? O sea, ella es la de la presidencia municipal, pero las decisiones se toman en la oficina de al lado con el esposo. O sea, estamos viviendo esa serie como de fenómeno complejo. No creo que por tener una presidenta mujer va a cambiar todas esas cosas. Y ya hablando en sí de las candidatas, yo creo que yo las veo como fruto de estos procesos de paridad, ¿no? Xochitl viene, bueno, ella tiene un origen humilde, indígena, o sea, su mismo nombre, en un estado pobre, gracias a una beca, la ayuda familiar, estudia una carrera en ingeniería, las dos son mujeres ingenieras, además,
ingeniera física, ingeniera en sistemas computacionales, pero las dos vienen de esos campos, digamos, de la ciencia y la ingeniería, donde no creo que haya sido fácil estudiar una carrera de ingeniería como lo hicieron ellas. Y Xóchitl se desempeña justo por la paridad como alcaldesa, como diputada, en un cargo justo con un gobierno de derecha, del PAN, o de derecha del centro, y después, y actualmente, digamos, su último cargo es senadora. Y es senadora porque este partido en el que ella está afiliada y no afiliada, pues la obligaron como parte de a tener mujeres, ¿no? De esta paridad. O sea, yo creo que Xóchitl nunca hubiera llegado a este tipo de cargos si la ley de paridad y el cumplimiento no hubiera existido, ¿no? Ese es por un lado. El lado de Claudia, ella es física, es parte de un movimiento estudiantil de los 80s en la universidad. El rector, un poco como para controlar este movimiento, también los manda a estudiar a varios de ellos fuera. Ella estudia en Stanford, tiene, digamos, estudios de posgrado en ese sentido, y se dedica mucho a los temas de ingeniería, pues ambiental, climática, pero la verdad es que es alguien bastante tradicional en su pensamiento ambiental. La promueven como alguien ambiental, realmente no tanto, es más ingeniera que otra cosa, pero desde muy pronto se alista y es uno de los soldados, pues yo creo que más firmes junto con López, o sea, al lado de López Obrador. Y un poco hablando de estos temas del poder y el cargo, va a ser muy paradójico esto, que probablemente tengamos una primera presidenta mujer con un hombre atrás muy fuerte, que incluso se habla pues de una época en México que se llamó el Maximato, donde había presidente, pero el expresidente era el que mandaba. O sea, este fenómeno de el esposo en la oficina de al lado decidiendo es un posible escenario. No sabemos, esa es una de esas disyuntivas, y ella está siempre obligada pues a ser muy disciplinada, que eso es lo que se está premiando también actualmente por muchas mujeres, ¿no? Que el partido escoge a las mujeres disciplinadas, sumisas, que obedecen, o sea, no a las feministas alborotadoras y autónomas por allá, sino pues a las que están ahí y siguen bien órdenes. Y a las mujeres se nos da muy bien luego seguir órdenes. Entonces hay un fenómeno ahí que se refuerza. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a tener con estas dos candidatas. Xóchitl, digamos, no tiene un nombre fuerte así como López Obrador detrás, pero sí tiene un grupo, o sea, ya no, en la campaña es yo creo que una buena candidata que no ha sido una buena líder de los partidos a los que le están postulando. O sea, los partidos siguen decidiendo a quiénes van a poner en las listas, a dónde va, cómo va, y se ve ella pues a ratos como una imagen útil en términos de mercadotecnia electoral, pero no se le ve con mucho poder y control de la coalición que la está postulando. Sara Tufano es una feminista de izquierda que ha tenido una experiencia difícil, complicada, por ser como es. Su historia, ella la ha contado muchas veces, pero yo creo que es importante que la cuente aquí de nuevo en A Fondo, de cómo fue que por ser una mujer feminista, leal a sus ideas, y porque quiso siempre poner el tema de la violencia sexual sobre el debate, fue que terminó siendo sacada de las listas de la coalición de Gustavo Petro. Ella criticó duramente que se hubiera escogido como representante del petrismo a Holman Morris como candidato a la alcaldía de Bogotá en su momento, porque ella consideró que estaba inmerso en unos señalamientos que tenían que ver con denuncias de acoso sexual. Yo podría escribir un libro sobre todo lo que ha pasado y las reflexiones que yo he sacado de eso, porque además yo creo que... tú estás claramente convencida de que a ti te han sacado de las listas de la izquierda porque eras feminista. Pues claro. Bueno, no solamente por feminista y porque no soy una
feminista leal, digamos, ni callada, pero es que yo creo que hay unos líderes de izquierda en Colombia que son bastante brutos, y es que de alguna forma al hacer eso me dieron a mí y nos dieron a las feministas, digamos, mucho material para analizar y entender qué es lo que está sucediendo. Entonces yo desde mi experiencia yo puedo decir con absoluta claridad que el presidente Gustavo Petro, el tema de la mujer realmente no le interesa, ¿sí? Eso yo lo puedo decir y tengo muchas evidencias al respecto. Y ahorita reflexionando sobre lo que la compañera decía, sobre lo que Mónica decía, ahí el tema, por ejemplo, de la lista abierta y la lista cerrada, porque Petro es astuto y él entendió, bueno, yo voy a hablar de paridad y de lista cremallera en una lista cerrada, no de voto preferente, porque las mujeres que van a estar en esta lista van a hacer lo que yo diga. ¿Tú crees que una de las mujeres que está en el pacto histórico pueda adelantar proyectos de ley o incluso proyectos políticos individuales sin consultarlo con Gustavo Petro? O sea, yo creo que las mujeres que de alguna forma se revelan en esa lista no quedan en las próximas elecciones en la lista. Y en mi caso, digamos, pues sucedió pues mucho antes de incluso de la creación del pacto histórico, es que, como María Jimena, tú bien sabes, nosotros empezamos nos opusimos a la candidatura de Holman Morris en las elecciones de 2019. Esta historia ya la he contado 1.000.000 de veces, pero hay que volverla a contar. Y el problema aquí es que Gustavo Petro tiene un amigo íntimo muy cercano que es un acusador, ¿sí? Que tiene denuncias por violencias de género, y a partir de ahí, pues digamos que nosotras hemos sido vistas como unas mujeres incómodas por la misma dinámica que les he contado sobre el partido político en el que estoy, que es el Polo Democrático, que no le interesa pero absolutamente nada la educación política, la formación política, la participación de las mujeres. Solo se acuerdan de sus militantes de base cuando hay que llenar buses para ir a votar, ahí sí se acuerdan muy bien. Pero digamos que pues como de todas maneras yo, modestia aparte, pues me considero un cuadro de la izquierda. Esa elección en la que Morris perdió, digamos que de alguna forma hicieron borrón y cuenta nueva y me invitaron a participar en el partido, a ser precandidata al Senado, pues porque en ese momento les convenía, porque no tenían a nadie con mucha visibilidad y porque se hablaba en ese momento de una lista abierta. Y ahí es cuando, pues claramente yo empiezo a hablar pues de los temas que a mí me interesaría poner en el debate público en el caso de llegar a un escenario político electoral, como lo es el Congreso, y es pues el tema de la violencia de género, porque esta ley de cuotas, digamos, es insuficiente si no hay todo como decíamos, un proceso de transformación social y cultural que tiene que ver con erradicar la violencia política, y eso empieza en los partidos. Y en la izquierda, una vez que un grupo de mujeres empezamos a alzar la voz, empezamos a recibir muchísimos casos de violencia de género dentro de los partidos, que eso es lo que hace es aburrirte para que tú te vayas del partido y empieces a pensar en otra cosa y desistas. Ese es el mecanismo clave de los partidos políticos para que las mujeres no participen en política. Es cansarte, que tú desistas, con una violencia psicológica y simbólica, porque claramente no es física, sino sobre todo psicológica. Y pues claro, yo empecé a recibir muchos casos y a escuchar muchos testimonios que este gobierno y el pacto histórico siempre ha negado y relegado en segundo plano.
Y en una de esas, pues yo le dije abusador a Morris en Twitter, estaba en una discusión y él tuvo la genial idea pues de demandarme, y yo gané en primera y segunda instancia, y cuando yo gané en primera y segunda instancia, yo lo hice público porque era un triunfo personal, pero además colectivo, que eso es lo que han entendido también algunas mujeres, es que eso no se trata de mí, de mi historia, sino es la historia de muchas mujeres que se ha repetido en el tiempo, no solamente en Colombia. Y claro, eso pues produce pues un llamado de atención por parte de los líderes del polo para decirme, bueno, o te callas o pues no vas a estar en la lista ni vas a participar en política. Claramente yo no me callé, y aquí hay pues toda una discusión y bueno, yo sigo mucho a la feminista Sara Ahmed, que tuvo una situación muy parecida pero en el ámbito universitario. Ella decidió hablar, renunció, y a partir de ahí ha empezado a teorizar sobre todo este asunto de la denuncia y las feministas aguafiestas, porque es un poco lo que nos dicen a nosotros, ¿no? Y ahí empecé a ser relegada del pacto histórico, incluso en el nuevo gobierno, por supuesto, incluso en términos laborales se me han cerrado muchas puertas. Esa es una de las razones también por las que me voy del país a hacer un doctorado en Brasil por un tiempo, pues porque ha sido muy difícil. Yo creo que ese es el mismo fenómeno que sucede en México, ¿no? Bueno, nosotros ni siquiera tenemos listas abiertas, todas nuestras listas son cerradas. Entonces, eso por un lado. Tenemos un sistema electoral mixto, bueno, que en otro momento explicaríamos, pero que ahí es donde también no solo la lista cremallera, sino estos los bloques de competitividad a nivel distrital ha sido importante. Y lo que nosotros hemos visto, nosotros digamos ya venimos como en el feminismo de la tercera, cuarta ola, y lo que decíamos es que no es solo necesitamos más mujeres en la política, esas ya están. Lo que necesitamos es mujeres líderes con una agenda de propuestas de política pública, y obviamente cómo creamos el liderazgo, cómo lo desarrollamos, ese es todo un trabajo que hacemos desde AUNA. Y que lo que nos dimos cuenta es que muchas de nosotros nos interesaba mucho la política, pero no queríamos ser candidatas. Entonces creamos esta red de acompañamiento y de desarrollo de liderazgos y de propuestas de políticas públicas y de formación y incluso de ir a buscar mujeres donde estaban, en los activismos, en los temas también, mujeres indígenas, mujeres afro, que pudiéramos ayudarles a vincularse con los partidos, a sobrevivir esta curva de aprendizaje enorme que es entrar a la política, y a las que ya lo sobrevivieron y están ahí, a que la política no las expulsara, o sea, mantenerlas en política también. Eso es uno de los temas más importantes. Y quiero decir, algunas de las cosas que hacemos sí es la formación clásica de, en seguridad, cuáles son los problemas, el diagnóstico, las propuestas de otro tipo de alternativas, o en medio ambiente o incluso en economía, en finanzas públicas, que es otro de estos campos pues donde hay pocas mujeres y son temas muy técnicos, y tratamos de que desde la perspectiva de género se traten muchos de estos asuntos. Pero también en temas de liderazgo lo que damos es acreditamos un grupo de coaching, de coaches políticos con perspectiva de género en temas muy específicos para nosotros, y trabajan de la mano con muchas de estas mujeres, y trabajamos también algo que ha sido, aprendiendo de estas feministas que hicieron las coaliciones interpartidistas, trabajamos con todos los partidos y trabajamos con las unidades de género de los partidos. Que sucede mucho también esto, que están pues muy recluidas, muy abandonadas. Hay incluso un presupuesto etiquetado de formación en género en los partidos que nadie lo usa, que se mal usa, y pues estamos ahí un poco que ellas tengan poder, que ellas puedan tener alternativas. O sea, sí hay un tema como de agencia y de liderazgo. Mónica Tapia tiene una palabra para definir lo que pasó en México: la filigrana. Ella dice que lo que está sucediendo hoy en México
tuvo que ver con muchas mujeres que se dedicaron precisamente a crear y a construir ese delicado entramado, esa filigrana. Probablemente eso es lo que nos está faltando en Colombia, esa unidad de género, de sentarnos todas las mujeres a construir esa filigrana, como lo hicieron en México. Tenemos muy buenos lineamientos y regulación electoral. O sea, yo creo que eso es también donde está, y hay mucho feminismo metido ahí. Por eso de que es obligatorio tener una unidad de género, es obligatorio etiquetar presupuesto para formación de liderazgos de mujeres. O sea, hay mucho de esa filigrana, como decía, y muchas mujeres que se dedicaron a crear esa filigrana, no llegó de la nada. Sara Tufano nos explica aquí por qué es que en Colombia el movimiento feminista todavía no ha podido lograr una unidad de género. Y por ende, pues todavía está siendo muy difícil la construcción de esa filigrana. Primero que todo, es eso que pasa en la unidad de género, no, eso acá no existe. Sí. Nosotros en el polo democrático está el polo mujeres, que se supone que nos debería animar a participar en política, pero la que designaron, que claramente la designó un hombre, nunca nos reúne, no hay presupuesto para reunirnos. O sea, llevamos varios años, pues prácticamente desde que Petro llegó al poder, casi 2 años, que no hemos hecho nada como mujeres del partido. O sea, eso es. Pero imagínate con esa deficiencia, pues, en cuanto a la perspectiva de género y a una visión feminista dentro de los partidos, con esta idea del partido único de Gustavo Petro, que eso a mí me preocupa muchísimo porque... No, me preocupa muchísimo porque si en el polo por lo menos tienes a 5 senadores que son los que toman las decisiones en el partido único, solo vas a tener a Petro tomando las decisiones. Y se hará lo que él diga y como se diga, y no podrá haber disidencias, y si eres disidencias eres considerado un enemigo, como en mi caso, así seas de izquierda y así hayas apoyado el proyecto político, y las mujeres pues no podrán denunciar a sus compañeros que incurren en violencias de género, ni en otros militantes del partido. A mí me parece algo muy preocupante. Y es un poco el resultado de lo que hemos visto por primera vez este gobierno progresista, es que realmente no se ha preocupado por llevar a cabo transformaciones culturales, ¿sí? Está solamente, bueno, lo principal es cómo se mantiene en el poder, y el partido único es una de las principales estrategias. Algunas leyes, pero es que estas, digamos, leyes y estos cambios que tú quieres proponer, estas reformas, tienes que estar acompañadas también de cambios culturales. Eso no lo estamos viendo, ni le interesa, pues yo siento. Entonces ahí pues hay una gran diferencia, y realmente esto de la paridad y ese discurso que tuvo Petro en campaña, para mí es una completa instrumentalización de este tema. ¿Y sabes por qué? Ahorita pensando sobre este tema también, yo creo que de alguna forma lo hizo también para desactivar al movimiento en las calles, movimiento feminista en las calles, ¿no? Porque que era muy fuerte cuando en la época del estallido social. Sí, y porque cuando tú pones a varias mujeres en el Congreso, pues tú lo que haces es dividir al movimiento feminista y poner a unas mujeres feministas trabajando con ellas y digamos que negociando al detal, o sea, tratando como de pasar leyes y sí, lo que haces es dividirlo, ¿sí? Y claramente a las mujeres que saldrán en las calles en determinados momentos pues serán vistas como unas enemigas, unas tontas que no entienden la importancia pues del primer proyecto progresista en el gobierno, que no entienden de unidad. Bueno, si aquí llueve, en México no escampa. Es decir, si aquí tenemos un presidente de izquierda por primera vez en el poder después de 200 años de vida republicana, si se puede decir así, que no es un presidente que
se distinga por sus agendas feministas. Bueno, en México sucede lo mismo con la candidata Claudia Sheinbaum, la candidata que en este momento está avalada por el presidente de centro izquierda, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es realmente Claudia Sheinbaum? Lo explica aquí muy bien Mónica Tapia. Yo creo que no, se da igual que Colombia, o sea, hay el machismo progresista, de pronto se le dice, ¿no? El machiprogre, ¿no? Donde pareciera que es muy de izquierda, con muchas transformaciones sociales, pero el tema de género ni lo registra. Sí. O el micromachismo, esa es otra caracterización, ¿no? Donde hay mucha serie, pues eso, de agresiones micro que pareciera que no son importantes y yo soy el más feminista de todos y demás, pero en sus actitudes y en sus decisiones y en su última palabra, pues ahí se le ve el machismo. Y algo que también habla Sara de esta división de los feminismos, yo creo que es muy clara, o sea, aquí también, o sea, hay mujeres que dicen, yo en la calle, en los colectivos, en el acompañamiento a las mujeres violentadas, etcétera. Ese feminismo institucional, se le llama, o sea, esto de ir a discutir en las cámaras, claro, en las regulaciones, eso no es feminismo, muchas veces incluso se rechaza así. Para mí es un ecosistema. La verdad es que necesitamos tanto a las calles y los colectivos y los que den esas conversaciones en lo privado, justo para hacer estos cambios sociales profundos y culturales, pero también se necesitan las cámaras y la política pública y el nerdismo, siempre decimos, de las finanzas públicas con perspectiva de género y alguien que se meta al presupuesto, etcétera. Yo creo que nos necesitamos todas y necesitamos también el feminismo de derecha. Yo diría que es muy, o sea, desde la izquierda, voy a decir algo muy desafiante, pero en una de estas discusiones importantes que dimos en la plataforma en AUNA fue, no, nosotros con puras mujeres de los partidos progresistas y de izquierda, ¿qué vamos a ir a hacer con las mujeres de derecha? Y una de ellas a la que entrevistamos y estábamos en esta discusión de, pero esta mujer no está de acuerdo con nuestra agenda de derechos reproductivos y cómo la vamos a escoger como nominada y demás. Ella misma nos dijo, es que hace mucho, o sea, esa primera generación de feministas nos formó algunas del PAN y luego nos abandonaron. Y yo pues necesito luego esa formación para dar la batalla dentro de mi propio partido. O sea, y esas frases fueron claves para nosotros decir, es que también las necesitamos justo para lo que ella dice, o sea, para dar batallas al interior y para que se puedan armar estas coaliciones interpartidistas y estos cambios culturales más profundos. Porque ellas mismas viven esto, o sea, algunas de ellas son las que han hecho las denuncias de abuso sexual, de muchas violencias de género. Algunas de ellas han hecho también legislación de políticas adentro de sus propios partidos y las necesitamos. Entonces, para mí eso es súper interesante, como así como el tema de la raza o la etnia tiene que cruzar partidos y política, me parece que también el género. Y lo que hemos encontrado, por ejemplo, es que el sistema de cuidados es una agenda pues, que se ve desde distintas perspectivas, incluso podría ser una perspectiva muy tradicional de las mujeres que se queden en casa cuidando, y se les subsidia y ya no se vuelven revoltosas, ¿no? O sea, esa podría ser una. Pero hay un acuerdo muy profundo entre todas las mujeres de todos los partidos por crear un sistema de cuidados. Obviamente a nosotros nos interesan los cuidados más que la mujer cuidando, pero impulsarlas incluso a esa reflexión, a qué tipo de catálogo, a lo que queremos es que las mujeres salgan también a trabajar, lo que queremos es una redistribución de los cuidados, no con base en roles de género. O sea, estas discusiones que son muy profundas, las derechas, las mujeres de derecha también las necesitan y las necesitan justo para poder
impulsar cosas con mayor avance. Ujú. Pero eso, digamos, es una tesis que sostenemos porque nosotros hemos creado y hemos vivido en estas reformas profundas que han sido creadas por coaliciones interpartidistas y por estas mujeres y bancadas muy plurales, claro. donde pues nos necesitamos. Incluso el respeto y el trabajo en la pluralidad se necesita fomentar en la democracia, y parte del trabajo de liderazgo que hacemos es cómo trabajas tu liderazgo con los diversos a ti. Yo más que decir, digamos que se necesita un feminismo de derecha, yo diría que se necesitan que más mujeres de derecha se vuelvan feministas. O sea, Sí, que más mujeres, digamos, de hecho, que esas mujeres conservadoras dejen de ser tan conservadoras. Y con toda esta experiencia en política, yo he venido, pues porque la política realmente es pragmática, ¿no? Una cosa es el discurso, otra cosa es la acción política. Y sobre todo yo me doy cuenta que mientras que, digamos, las bases peleamos, defendemos políticos a ultranza y decimos no, o sea, Claudia López o Peñalosa, bueno, todos los enemigos de Petro, con esos no se puede, vemos que Petro dialoga con todo el mundo, ¿sí? Y hace acuerdos con todo el mundo. Y en el Congreso y la política se trata de hacer compromisos. Claro. Entonces yo, por ejemplo, decía, no, claro, yo qué puedo tener, yo no tengo nada que ver con una mujer, por ejemplo, pues como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, y seguramente allá en el Congreso, mujeres del Pacto Histórico, pues se tienen que hablar con ellas y con otras mujeres de otros partidos, porque, por ejemplo, la ley de cuotas y esas leyes en términos de participación política se hicieron así. En otros temas uno no puede no estar de acuerdo, y eso está muy bien porque esa es pues la ideología y el pensamiento de cada uno, pero yo sí creo que una cosa, digamos, es el discurso que el progresismo proclama, que es pues estos son mis enemigos y con estos no, y otra cosa es en la práctica los hombres cuando van a negociar y Petro se sienta con el que sea. Entonces yo creo que también en el caso de las mujeres en algún momento nos tenemos que sentar con la que sea y llegar a acuerdos en ciertas cosas y en otras cosas no, y seguir adelante insistiendo con una agenda común. Claro, y argumentando pues nuestras diferencias. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Productor general, Juan Pablo Conto. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.